Reddit pregunta. Secretos oscuros de las universidades que se supone que nadie debía saber. En nuestro departamento de química, hace unos años, un estudiante de posgrado que estaba suspendiendo comenzó a envenenar a otro estudiante de posgrado con el que trabajaba estrechamente, poniendo carcinógenos en sus alimentos y bebidas. Incoloro, inodoro, insípido, gracias a su conocimiento de la química. Finalmente lo atraparon y no estoy seguro de qué pasó con él, lo echaron seguro, quizás lo arrestaron. Otro año, un estudiante de posgrado empujó a otro estudiante por un tramo de escaleras para intentar matarlo. Los químicos están locos. Tuve un profesor de cálculo avanzado que venía a clase completamente drogado. Escribía ecuaciones en la pizarra de un libro y alrededor de 15 a 20 minutos después, invariablemente se excusaba y se iba al baño. Luego regresaba, completamente drogado, y procedía a resolver todas las ecuaciones en menos de 5 minutos y monologaba sin parar sobre el tema durante otros 5, luego despedía a la clase y salía de golpe, independientemente de si realmente lo habías entendido o no. La mayoría de los estudiantes parecían aturdidos y atónitos por todo el proceso. No sé si era un genio o un drogadicto de mente, pero estudié en una gran universidad en ese momento, y recientemente escuché que lo habían nombrado jefe del departamento de matemáticas. Así que no sé qué pensar. Mi profesor era sirio. Prácticamente siempre estaba en la universidad, siempre cansado, siempre actuando de forma extraña. Dormía en su oficina, se olvidaba de devolver las tareas, mezclaba cosas básicas, lloraba al azar en el pasillo. Más tarde descubrimos que su familia estaba siendo retenida como rehén en su país mientras él enseñaba en Canadá. Los profesores estaban comprando portátiles modificados con sus presupuestos poco antes de dejar la universidad. La universidad, a su vez, permitía a los profesores comprar el hardware a un precio irrisorio porque era usado. Estamos hablando de máquinas de 2.000, 3.000 euros que se compraban 6 meses después por 500 euros. Alguien finalmente se dio cuenta de este esquema y ahora nadie puede comprar el hardware usado. Trabajo para una universidad prominente en Japón. Mis colegas japoneses tienden a seguir todas las reglas muy estrictamente y a seguir los manuales ciegamente. Un día, un profesor estadounidense tuvo que viajar a los Estados Unidos de urgencia para ver a su madre moribunda. Los miembros del personal de operaciones de clase lo llamaron mientras estaba de luto pidiéndole que siguiera dando clases y revisando informes. Obviamente, la falta de empatía e inflexibilidad llevaron al profesor a hacer las maletas y trabajar para otra escuela. Los estudiantes nunca supieron la verdadera razón por la que dejó de enseñar. Cuando tenía 22 años, ahora tengo 25, trabajaba en un laboratorio de química de una universidad comunitaria. Manejábamos todos los productos químicos y equipos que se usaban para los laboratorios, solo química general I2 y química orgánica I2, así que nada demasiado peligroso. Sin embargo, teníamos un pequeño armario lleno de reactivos químicos que técnicamente eran demasiado peligrosos para que yo los manejara. Cuando era necesario usarlos, tenía que ser mi jefa quien los manejara. Creo que técnicamente ni siquiera se me permitía estar en la habitación. Esas eran las reglas, pero la realidad era que mi jefa era un desastre. A menudo, y me refiero a la mayoría de las veces, estaba demasiado ocupada lidiando con problemas de su vida personal para hacer su trabajo. Hubo innumerables ocasiones en las que simplemente no estaba y yo tenía que tomar decisiones importantes improvisando. Constantemente me hacía hacer cosas que no se suponía que debía hacer, como hervir soluciones de ácido sulfúrico para aumentar la concentración. Parte de la razón por la que era tan desastre era que ya estaba en problemas en el trabajo porque la habían pillado haciendo que los empleados estudiantiles hicieran cosas que no deberían haber hecho. De todos modos, un día después de que terminaran las clases, necesitábamos preparar un experimento que requería que manejáramos * bromo diatómico puro, * grado de laboratorio, nada es realmente puro. No solo no se suponía que yo manejara ese reactivo, sino que probablemente era lo más peligroso que teníamos, al menos según mi jefa. Ella estaba ocupada hablando por teléfono con su exmarido o algo así, e insistió en que no era gran cosa y que yo debería hacerlo yo mismo. Ella es mi jefa, así que no discuto. Bueno, termino dejando caer una botella de bromo de 1 a 2 litros. Se rompe, el líquido marrón oscuro se extiende por el suelo y el vapor de bromo rojo comienza a llenar la habitación inmediatamente. Salgo de allí lo más rápido posible, pero ya estoy viendo estrellas y siento que podría desmayarme cuando llego a nuestra oficina, que está justo al final del pasillo. Realmente no puedo describir la sensación de tener vapor de bromo en los pulmones, pero es jodidamente malo. Sin que yo diga nada, ella sabe lo que ha pasado. El olor es inconfundible,
mi ropa estaba manchada y probablemente escuchó romperse la botella. Ella se apresura al laboratorio. Me doy cuenta de que necesito lavarme esto inmediatamente, así que corro a la ducha que tenemos en la sala de laboratorio de repuesto que usamos para almacenamiento. Me enjuagué durante unos 20 minutos, completamente desnudo, por supuesto, dejando que el agua me lavara los ojos abiertos todo el tiempo. Trabajé en una universidad grande y justo antes de empezar, el decano de la escuela, que llevaba mucho tiempo en el cargo, se tomó un año sabático. No le di importancia hasta 2 meses después, cuando me enteré de que la universidad lo había obligado a tomarse un tiempo libre porque se había gastado casi todo el presupuesto de la escuela en cenas de lujo con donantes. Hablamos de más de $1,000 en comidas con mucho alcohol, se presentó a eventos oficiales de la universidad colocado por la cocaína y tenía una segunda secretaria administrativa que hacía básicamente de esclava sexual. Tenía un baño privado con ducha instalado en su oficina. Puso a la escuela en una grave crisis presupuestaria y era un desastre de relaciones públicas a punto de estallar. Fue un gran lío. La decana interina que lo sustituyó recibió muchas críticas por el control de daños que tuvo que hacer. Finalmente, regresó unos años después como profesor a tiempo parcial. Pero aún así, totalmente salvaje. Yo solía ser conserje en una universidad prominente y una de las asistentes de enseñanza en el departamento de arte rutinariamente dejaba su estudio hecho un desastre y luego aseguraba a sus estudiantes que no se preocuparan por el desorden, solo le estamos dando al conserje algo que hacer. Varios estudiantes se quejaron de su sentido de derecho y fue rechazada para una cátedra por llamarme conserje en lugar de la nomenclatura adecuada, custodio. El conserje del turno de noche hacía un licor de maíz realmente bueno. Algunos de los profesores y estudiantes de posgrado dejaban dinero en efectivo en los cajones superiores de nuestros escritorios cuando nos íbamos del trabajo y al día siguiente, un frasco de vidrio de licor casero estaría esperándolos allí. Ya no trabaja en ese departamento, pero era buena gente. Un profesor prominente estaba durmiendo con sus estudiantes. De hecho, conoció a su esposa de esa manera y luego tuvo un gran problema con salir con otras estudiantes después de casarse. Se amenazaron con demandas, renunció y se mudó 3.000, editar, esto fue exagerado en unos 2.000 millas de distancia muy rápido. No hay noticias, no se publicó información pública, todo se supo a través de la red de personal. Editar, fue en el Medio Oeste, pero parece que esto sucede en todas las escuelas según los comentarios. No voy a decir dónde. Mi profesor, de la escuela de posgrado tuvo su laboratorio allanado por el FBI. Esto sucedió mucho antes de que yo me uniera. Aparentemente, uno de sus primeros o segundos grupos de estudiantes de posgrado en los 80/90 decidió que quería usar los recursos del laboratorio para elaborar algo de metanfetamina. Muy fácil de hacer con el equipo que tenemos. Por lo que me han contado, este estudiante se quedaba hasta tarde en el laboratorio después de que los demás se hubieran ido, para hacer esto. Al estilo de Breaking Bad, él vendía sus drogas a algún distribuidor y pensó que eso era el final. La pureza de sus drogas fue suficiente para que pudieran rastrearla desde las calles hasta él y el laboratorio. Una operación encubierta cerró el laboratorio, mientras el polvo se asentaba, y mi profesor fue absuelto de toda culpa, ya que nada de esto estaba bajo su control directo, y todos los recursos del campus estaban siendo mal utilizados por el estudiante. La Oficina de Inteligencia del Estado le dijo al profesor que era la operación más grande y pura que habían visto en el Estado en ese momento. Actualmente, el director de uno de nuestros institutos de investigación y algunos de sus colegas se han auto-otorgado un bono de alrededor de $1 millón cada uno. En mi país, se necesitan unos 70 años de trabajo con el salario promedio para obtener esa cantidad de dinero. Además, el mismo profesor posiblemente falsificó algunos datos en un artículo hace 10 años. Quién sabe cómo terminará esto, pero seguro que se está sacando más información sobre otras personas también. Edith, no voy a revelar mi ubicación ni los nombres porque todavía se está investigando. También para aclarar algunas posibles confusiones, lo del dinero es un rumor que he oído de varias fuentes, no se conocen entre sí. Probablemente no haya nada ilegal aquí, no hay fraude o robo o lo que sea, probablemente solo reciban el dinero como un bono de fin de año que se han otorgado a sí mismos. B. El artículo es real en este momento y está siendo investigado por el Comité de Ética. C. No estoy personalmente involucrado en nada de esto, estoy en un departamento diferente. Aunque solo soy un estudiante de posgrado, tengo un contrato con la universidad y soy empleado de la universidad, por si acaso alguien dice que solo soy un estudiante de posgrado.
Los jefes de departamento o directores de curso intentaban deliberadamente arrastrar a los estudiantes, el acto de tirar de un estudiante a través de sus estudios, a pesar de que suspendían la mayoría de las clases. Deliberadamente calificaban al estudiante justo por encima de un aprobado, aunque el contenido del trabajo era asombrosamente malo, porque si se iban o abandonaban, quedaría mal en las estadísticas de los cursos y la tasa de abandono, sin mencionar que la universidad no recibiría el dinero del préstamo estudiantil. A partir de ahí, las estadísticas de los cursos serían ridículamente altas para ese título en particular, por lo que luego lo venderían a los futuros estudiantes y padres. Esto sigue ocurriendo en la actualidad. Fuente: soy profesor de universidad y sí, me repugna. Uno de nuestros profesores de inglés, hombre, estaba siendo acosado por una estudiante hasta el punto de que tuvo que obtener una orden de restricción contra ella. La única razón por la que mi clase lo sabía fue porque ella lo vio en el pasillo, entró en nuestra aula y montó un gran espectáculo el primer día de clase, y la seguridad tuvo que ser llamada para que se fuera. Después de eso, la puerta siempre estuvo cerrada para esa clase y quienquiera que estuviera en la última fila eran exploradores para dejar entrar a los estudiantes que llegaban tarde. También tuvo que cancelar la clase para ir a la corte por la situación al menos una vez. Cuando estaba en mi doctorado, un amigo mío tuvo a su profesor que falleció. Un chico joven, en sus 40, fue atropellado por un coche. ¡Boom! Dato no tan divertido: cuando un profesor muere, sus becas desaparecen. Si un estudiante de posgrado está a punto de terminar, solo escribiendo sus resultados, a veces puede saltar a otro laboratorio y salir adelante. Mi amigo, sin embargo, solo estaba en su segundo año. Tuvo que empezar de nuevo con un nuevo proyecto en un nuevo laboratorio. Básicamente perdió 2 años de su vida en un proyecto que no produjo absolutamente nada. ¡Wow! La escuela de posgrado, tan inspiradora. Yo era asistente de profesor en el departamento de italiano y uno de mis profesores favoritos hizo una proyección de una película italiana muy famosa, Arrastrada por la marea, un fin de semana. Esta era una actividad fuera de clase, a la que nadie estaba obligado a asistir. En una universidad con estudiantes de edad universitaria. Simplemente no tenemos tiempo para ver esto en clase, así que lo veremos el fin de semana en el auditorio. La película en cuestión se consideraría controvertida según los estándares estadounidenses. Pero según los estándares del cine italiano también es controvertida, pero se considera una película bastante importante para cualquiera que estudie cine. Trata temas bastante intensos que involucran dinámicas entre hombres y mujeres, ricos y pobres, así como, dependiendo de tu interpretación, una escena de violación. Yo estaba trabajando en el departamento cuando hicimos esta proyección de la película y así que tuve una vista de primera fila de cómo explotó. Al parecer, algunos estudiantes de primer año, que tienen 18 años, asistieron a la proyección y se quejaron a sus padres, quienes se quejaron a la escuela. La escuela decidió que la mejor opción era despedir a mi profesor. El departamento de italiano salió en su defensa, recordando a la escuela que los estudiantes adultos asistieron a la proyección voluntariamente. La escuela sabía que no podía salirse con la suya despidiéndolo específicamente por eso, así que al final del trimestre revocó la renovación de su contrato. Se suponía que debía regresar el año siguiente, por elecciones de estilo de vida que entran en conflicto con los estándares universitarios. Una jugada tonta. No sé quién del equipo legal de la universidad lo escribió así, pero deberían ser despedidos. El profesor en cuestión era pakistaní y abiertamente gay, viviendo con su marido. Por lo que entiendo, les llevó a los tribunales por despido discriminatorio. Llegaron a un acuerdo extrajudicial por una suma desconocida, pero fue suficiente para que mi profesor y su marido se mudaran a Italia, donde ahora trabaja en una universidad y es muy feliz. Nadie fuera del departamento de italiano sabía lo que había pasado. El profesor estuvo allí un trimestre y se fue al siguiente sin previo aviso. En el departamento de inglés, uno de los profesores fue arrestado por violencia doméstica, se divorció de su esposa, luego embarazó a otra profesora de inglés y finalmente se casó con ella. Y todos se veían en las reuniones del departamento. Súper incómodo. Edición para aclarar, el marido y la esposa original eran ambos profesores. Él tuvo una aventura con otra profesora de inglés. La esposa se enteró y hubo una gran pelea, llamaron a la policía. Él fue arrestado por violencia doméstica pero creo que los cargos fueron retirados. Él solicitó el divorcio, se mudó con la otra profesora, la embarazó, y él y la ex todavía estaban peleando por la manutención de los hijos y la pensión alimenticia cuando me fui. Yo era el ayudante de la profesora embarazada, pero definitivamente estaba con el equipo de la esposa original.
Un profesor fue contratado para iniciar un centro/diagonal instituto de investigación, recibió mucho dinero y llegó con la tenencia. Era bastante raro para empezar, pero con el tiempo se hizo evidente que desperdició todos los fondos destinados a la puesta en marcha del centro, no pasaba nada, pero las cuentas disminuían. La línea de denuncia de irregularidades recibió una gran cantidad de datos que sugerían fuertemente que estaba desviando gran parte de ese dinero a una empresa propiedad en parte de su hermano, además de un montón de mal uso flagrante y casual de los fondos, comprando cosas personales y de conveniencia para él y su personal. Las cosas empezaron a calentarse y lo llamaron para una audiencia sobre el asunto. Al día siguiente encontramos una carta indignada anunciando su renuncia y acusando a todo el departamento y la universidad de comportamiento poco ético deslizada bajo la puerta. Se escapó en mitad de la noche dejando un montón de equipo deliberadamente dañado en su oficina. La universidad no lo persiguió. Creo que fue porque estaban en medio de un escándalo que involucraba a profesores asterisco y estudiantes en otro departamento y simplemente no querían oír hablar de ello. Los estudiantes eran completamente ajenos a todo esto. Edición, olvidé mencionar que el escándalo del otro departamento giraba en torno a una supuesta conducta inapropiada de los profesores con menores fuera del campus. 2 profesores arrestados por producción de metanfetamina, uno por asesinar a su esposa con materiales de laboratorio, otro renunció silenciosamente por malversación de fondos. Y así es como reemplazamos la mitad de nuestro departamento de química en un año.